Nosotros continuamos en Panorama ABC y ahora vamos a tocar un tema del ámbito regional internacional, que es la crisis que está afrontando, que continúa afrontando ya Venezuela con consecuencias ahora luego de el mayor éxodo de venezolanos hacia el resto de Latinoamérica y que está generando algunas situaciones particulares. Momento. Carlos, gracias por este momento con ABC Mundial. Enzo Moreira te habla. Bueno, preocupados por lo que está ocurriendo con el flujo migratorio. Brasil ha desplegado las Fuerzas Armadas hacia la frontera con Venezuela y hemos sido notificados de algunos actos de xenófobos a venezolanos que están escapando de la difícil situación. Bueno, es una realidad que está pasando y en muchos países ya no saben cómo afrontar el tema de los venezolanos que están migrando, porque también está pasando que los venezolanos, algunos están migrando con el pasaporte, digamos, vencido. Es un caso que se está viendo por lo menos en Ecuador, donde, bueno, acá se acaba de tomar una resolución para aceptar a esos venezolanos, pero no se está permitiendo poder renovar el pasaporte por temas de costos, por temas de que dicen que no hay material. Entonces, o sea, una de las alternativas que dice el gobierno es de hacer una extensión, pero la misma también toma muchísimo tiempo, y por las medidas que se tomaron de los aumentos del sueldo mínimo, que fue de 5 millones a 180 millones, hay mucha gente que ya no puede cubrir esos gastos, y están despidiendo a mucha cantidad de empleados en el país. Entonces, o sea, la migración en lo que es los últimos días ha ido muy desenfrenada, y es un tema que se complica para los países aledaños a Venezuela, porque están recibiendo gente que sale caminando del país. Entonces, las situaciones son muy precarias en las que la gente está migrando en este momento. Uno de los legisladores estadounidenses, Marco Rubio, no ha descartado, o sea, se volvió a escuchar esta semana la realización de una intervención militar por parte de Estados Unidos a Venezuela. Podemos decir cuál es la situación y cuál es la visión de ustedes respecto de una posible intervención militar por parte de Estados Unidos y cuál es la situación hoy de la oposición en Venezuela. Bueno, nosotros no descartamos que pueda haber una posible intervención, pero sin embargo, como que los venezolanos no estamos esperando que pase solamente eso, sino que también, hace poco, por ejemplo, nos reunimos con legisladores de la Asamblea Nacional que están fuera de Venezuela, pero que hace poco vinieron unos diputados que están haciendo una gira por Latinoamérica explicando la situación del país. Ellos están tomando medidas políticas, hablando con los gobiernos de la región, pidiendo sanciones. A Macri se le hizo una solicitud donde encabezara el pedido de las sanciones y la denuncia ante la Corte Penal Internacional en materia de las violaciones de los derechos humanos, y que se pueda exponer la situación que está pasando en Venezuela. Nosotros, desde Una Voz, y también nos hemos unido y hemos creado una nueva organización que se llama Alianza por Venezuela. Estamos desde acá de Buenos Aires con otras organizaciones y otras agrupaciones en conjunto, integrando este nuevo equipo, y estamos viendo, preocupados desde la distancia, lo que está pasando en Venezuela, pero atendiendo la situación de los venezolanos que están viniendo para acá. El tema con Venezuela, con la oposición, es que están muy cercenados, están muy atacados. Hace poco, uno de los diputados que tendría que gozar plenamente de inmunidad parlamentaria fue detenido, que es Juan Requesens, y en video se muestra cómo ha sido de los derechos humanos con respecto a él. O sea, se le vio en una situación donde parecía que había sufrido tortura y muchas otras cosas. Entonces, la oposición, desde su posición, que está fuera de Venezuela, algunos perseguidos, otros con amenazas, están intentando hacer lo posible, pero sin el apoyo, digamos, de lo que es los militares, o sin el apoyo de las fuerzas de Venezuela, es muy complicado llevar a cabo acciones firmes contra el gobierno. Aquí en nuestro país, según el último número que otorgó la Dirección Nacional de Migraciones, el récord histórico se registró a principios de este año con más de 30.000 ingresos de ciudadanos venezolanos a la República Argentina. Ustedes tienen un número más actualizado y también me interesa preguntarte cómo están llevando ustedes todo lo que tiene que ver con la crisis económica que estamos viviendo en nuestro país.
Bueno, hay una preocupación por ese lado, pero sin embargo, los venezolanos que siguen llegando, Mm, si bien están preocupados, tienen en cuenta de que Argentina sigue siendo un país más estable que Venezuela para poder migrar. Las oportunidades de trabajo que brinda este país siguen siendo atractivas para los venezolanos y sin embargo nosotros también estamos en contacto mucho con lo que es el Ministerio de Educación y la gente de Migraciones para poder ubicar a los venezolanos que vienen con profesiones en las posiciones que buscan desde las provincias, o sea, no mm. solo alojarse en la ciudad de Buenos Aires, sino que tengan oportunidad de desarrollarse como profesionales, pero cubrir las necesidades básicas que tiene el país. Argentina en temas, por ejemplo, de médicos, ingenieros, contadores, enfermeros, o sea, distintas profesiones que puedan ayudar a cubrir los espacios que están necesitando acá en el país, no solo en la ciudad de Buenos Aires, porque digamos acá hay una saturación de profesionales y las Mm. oportunidades de empleo son mucho más abarcativas en lo que es en el interior. Lo mencioné al inicio de la comunicación contigo, Carlos, es que, bueno, se denunciaron algunos brotes xenófobos, sobre todo en lo que tiene que ver en la frontera de Venezuela con Brasil, en el estado de Roraima. Eh, Sí. ¿Han tenido registro de alguna otra situación en otro país de Latinoamérica? Quizás no tan extremos como lo que pasó en Brasil, eh, porque directamente se quemaron refugios donde había venezolanos, pero sí hay países donde se ha tenido una respuesta muy negativa, Mm, donde los actos xenófobos afectan mucho a los venezolanos que están migrando. Hemos tenido casos, por ejemplo, en Panamá, mismo en Perú, están luchando mucho lo que es el gobierno peruano contra lo que es la discriminación, porque ya hay muchos venezolanos mm, abarcando temas de espacios, digamos, en temas económicos, en la calle, o sea, hay muchos trabajos donde están llenos de venezolanos. Eh, pero es una preocupación que, sin embargo, lo que nosotros llamamos como organización es a cubrir de alguna forma con respeto los espacios, o sea, no incitar a la violencia, no responder de ninguna forma eh, a estos mensajes xenófobos. mm. Y más que todo nosotros lo hacemos acá en Argentina, que sin embargo Argentina ha sido un país donde si bien sí se puede recibir otro mensaje, una respuesta, Argentina por lo general no es un país que responda de manera xenófoba contra nosotros los venezolanos y siempre hemos tenido apoyos de las personas en general, del gobierno, de instituciones y bueno, seguimos alentando y agradeciendo eso, pero a la vez no queremos que llegue a ser una preocupación o un problema para el día de mañana. Entonces también lo que hacemos es distribuir un mensaje de la migración responsable, Ujú. de que la gente no se venga en situaciones tan precarias. Lo que pasa es que es muy complicado por cómo está la situación dentro de Venezuela. La gente no tiene oportunidad de ahorro para salir, algunos vienen sin papeles, entonces que eso no llegue a ser un problema para el país que nos está recibiendo, Mm. sea Argentina o sea cualquier otro, pero la realidad es que ya no solamente está migrando, digamos, el venezolano formado, el venezolano con estudios, el venezolano respetuoso, sino también hay situaciones donde está migrando gente que la llevan detenida por cometer actos delictivos. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros queremos frenar, queremos mismo nosotros denunciar y que no sea un problema para ninguno de los países que están recibiendo venezolanos. Llamó mucho la atención una publicación que realizó el canal oficialista de Venezuela, Telesur, y hablaba de 89 venezolanos, de los más de 400.000, según los registros del gobierno del Perú, eh, que fueron repatriados en una especie de, no sé, o sea, de acto magnánimo por parte del régimen de Maduro. Claro, bueno, la verdad es que cualquier mensaje que pueda emitir el gobierno tenemos que tener en cuenta de que puede estar maquillado y Mm, seguramente va a ser así, pero también es una realidad como lo mismo que te decía, o sea, la situación por la que están pasando algunos venezolanos fuera del país a veces es tan grave que yo entiendo que por algún momento de desesperación alguno vea la oportunidad de volver al país donde, bueno, quizás tienen una casa, tienen la familia, tienen una mm, contención y busquen la manera de regresar. Por eso mismo era que te decía que nosotros queremos llamar a lo que es la migración responsable, o sea, irse del país, digamos, con $50, con $100,
es casi seguro que van a pasar momentos de gravedad social, o sea, no te alcanza para comer, no te alcanza para pagar un alquiler. Por lo menos en Argentina se puede optar a papeles, pero ya no es tan rápido. Entonces, o sea, conseguir un trabajo en negro, conseguir la manera de valerte por ti mismo, a veces puede llegar a tomar cierto tiempo. Entonces, ese tipo de situaciones quizás son las que lleven al venezolano a ver esta opción que está, digamos, brindando el gobierno para ellos hacerse ver de que Venezuela no está mal, sino que los venezolanos están regresando, pero tomar la decisión de volver por desesperación, o sea, no es por otra opción, sino lo que pasa es que también dentro de Venezuela la situación no es fácil, o sea, la ausencia de medicamentos, la ausencia de los medios económicos para valerse por sí mismo con lo que es la comida. O sea, si escuchas entrevistas de venezolanos dentro del país, algunos no comen, digamos, carne o proteínas, sino una vez por semana si pueden. Hay personas que no están comiendo más de 2 comidas al día, algunos solo una. Entonces, o sea, dentro o fuera, ya para alguna gente la situación es desesperante, pero entendemos que por lo menos dentro de Venezuela la gente tiene otro tipo de contención y, como te decía, el hogar. Entonces, juzgar es muy complicado desde la perspectiva de afuera. Muy bien, Carlos Moreno ha estado aquí en este panorama de sábado. Agradezco muchísimo tu tiempo con ABC Mundial y vamos a estar continuando, vamos a seguir la situación de los hermanos venezolanos aquí y, por supuesto, también en el propio territorio de Venezuela para saber cómo sigue todo. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Enzo. Y te robo un minutito para, sí, claro, como te decía, ahora estamos formando este espacio de una asociación civil que se llama Alianza por Venezuela. Nuestras redes son tal cual Alianza por Venezuela, en Facebook, Twitter, Instagram. En uno de los casos Alianza X Venezuela, para que nos puedan seguir. O sea, también por favor pido, si hay situaciones de venezolanos en situación muy complicada dentro de lo que es Argentina, nos lo hagan saber y nosotros buscamos las herramientas o los contactos necesarios para poder ayudarlos en materias económicas, de vivienda, lo que sea, pero haciendo los enlaces que sean necesarios para evitar este tipo de situaciones.